ser muy experto en una materia determinada, pero si yo no sé cómo llevar esos contenidos a una didáctica, difícilmente va a tener un sentido. Claro. Claro, esa es la diferencia. Entonces, yo creo que la mirada, yo creo que no es culpa del estudiante, no, yo creo que el sistema está errado. O sea, yo creo que si le están dando incentivo para que los profesionales vayan y vayan en masa y se metan a las pedagogías para que se eleve la calidad, es un error. Porque en realidad, y yo echo mucho de menos, un poco me hace recordar lo que, bueno, yo no soy del tiempo de las escuelas normales, pero el profesor normalista, que está en extinción en Chile, también como la deuda histórica, es necesario. O sea, yo creo que ahí está el problema. La universidad ha cometido el grave error de que la tecnocracia de todo esto ha generado que profesionales no están en educación por vocación. Eso es Entonces yo creo que si algún profesional realmente tiene la vocación de enseñar, yo creo que no hay ningún problema. Porque eso va a depender finalmente de la persona. Porque la vocación va adentro. O sea, yo puedo ser muy experto en algo, pero yo puedo perfectamente entregárselo a otro. Eso es un concepto finalmente de educación. Y la escuela normal era eso. Se cerraron las escuelas normales y se fue perdiendo un poco el sentido de la vocación. Y nos hemos llenado en la escuela finalmente de personas que no lograron el puntaje de periodismo, estudian literatura, ingenieros estudian matemáticas. Entonces eso ha generado que el sistema se vaya atrancando de alguna forma y no haya vocación. Y ahora con mayor razón se está incentivando que los puntajes máximos, más de 600, estudien gratis en la universidad. Es un error. A nosotros es un error, porque finalmente es un tema de vocación. Y yo invito, si algún profesional tiene ganas de hacer clases, que lo haga, pero con vocación. Lo invito a que ganen mucha plata, porque ganan mucha plata en educación. Bueno, acá el último comentario y cerramos. Hola, igual también agradecerte por tu iniciativa. Y nada, en verdad un comentario que quería hacer, como que en las charlas como que analizamos cómo nosotros podemos llevar a cabo los cambios sociales, cómo nosotros nos podemos movilizar. Y yo creo que la gran herramienta o la gran vía es a través de la educación, sobre todo de las nuevas generaciones. Entonces, como hacer un llamado a los compañeros a que nos motivemos en esa parada de ir a la escuela y educar, no solamente, o sea, también como en esa labor como agrícola, pero educando siempre con la bandera de la educación y capacitarse para eso a través de la experiencia y no sé, a lo mejor entre medio de sus currículum en las universidades pueden tomar ramos de pedagogía o ver así como la flexibilidad de los currículum o aprender también dentro de la práctica, pero como eso, pues hacer el llamado a tener como a sentir que la educación es la verdadera herramienta que nos va a llevar a la revolución. Sí, yo quería hacer un comentario de lo que tú planteas. Yo he visto dentro de la experiencia nuestra el trabajo estratégico que hemos hecho con la agronomía, con Francisco, con Leonardo, con Enzo, que yo creo que para ellos también ha sido muy significativo, porque son experiencias que van más allá a veces de lo formal, por así decirlo. Se generan vínculos, se generan lazos de amistad, incluso de compañerismo, y los alumnos lo perciben. Incluso cuando cuando van a visitarnos, los niños ya los conocen, saben quiénes son, entonces hay una dinámica muy rica. Cuando hemos hecho las excursiones, por ejemplo, a los bosques, también. Hace poco fueron estudiantes de geografía, también quedaron fascinados, porque al final van retroalimentando incluso su propia profesión, porque le da un sentido. Y yo creo que eso es lo que hoy día falta, darle un sentido a las profesiones en Chile. Se han ido perdiendo un poco los horizontes, los nortes, las visiones, porque estamos muy bombardeados por aspectos economicistas. Entonces, cuando dejamos de lado el concepto economicista de lo que implica que voy a tener una persona para ganar plata y tener un auto, no, o sea, estamos equivocados.
Yo echo de menos de repente que los centros de estudiantes de las universidades se involucren más socialmente, como se hacía años atrás. Bueno, había un objetivo mayor, pero se perdió el objetivo y se perdió todo en Chile. Yo creo que falta una dinámica social más fuerte, más proactiva, más directa. Ir a marchar, no se trata de ir a marchar, se trata de ir a hacer cosas, ir a la realidad, acercarse a lo donde están los problemas sociales. Yo creo que eso necesitamos como país, profesionales involucrados con su país. Es como eso. Un poco tu comentario, yo creo que es un llamado también de atención, no solamente a los estudiantes, sino que también a los que hacen también la didáctica educativa.